La inspiración surgió a través de una necesidad. Pero esa inspiración nació de mi hermana, no nació de mí. Y me gusta decírselo a cualquier persona, porque muchas personas piensan que yo he sido... quien empezó con esto, quien tuvo la idea. Quien tuvo la idea. Desde el inicio no fui yo, pero sí tuve pues cierto protagonismo, ¿verdad? Que ya lo voy a contar cómo fue que surgió todo esto. Okay. Surgió a través de una necesidad, Ricositas. La idea nació de mi hermana a través de la necesidad de encontrarse sin empleo. Estamos pasando tiempos de pandemia. Entonces, si recordamos, fueron momentos duros. Sí. Muchas empresas cerraron, negocios cerraron, muchos pues los mandaron a su casa a descansar sin ningún sueldo, y mi hermana pues no fue la excepción. Mi hermana se quedó sin empleo, entonces la necesidad de poder obtener un ingreso, así fue como surgió la idea de poder emprender esta aventura. Yo en ese momento me encontraba en San Salvador, viviendo. Ajá. Igual estaba guardado como todo, ¿verdad? A todos nos tocó así en ese momento. Correcto, a todos nos tocó así. Ver qué hacíamos para poder salir adelante, porque era una situación bastante difícil. Sí. Entonces yo recuerdo que mi hermana, porque nos escribíamos, ¿verdad? Yo recuerdo que mi hermana me hizo el comentario que ella quería emprender algo, pero no sabía qué. Entonces, bueno, seguimos platicando y días después volvimos a tocar el tema y me dice, mira, yo quiero emprender algo, me dice. ¿Y qué le digo yo? La gran pregunta, el qué hago, o cómo empiezo. O cómo empiezo. Entonces, mira, yo quiero vender sorbete artesanal, me dice. No está mal la idea, le dije yo. Entonces ella me comentó eso, que quería emprender lo que era hacer sorbete artesanal, prácticamente eso. Entonces, comentándome eso ella, pues yo no le vi ningún problema, está súper bien, pero platicando y platicando, dándole forma a lo que es a esto, la idea en sí nació de poder ofrecer un sorbete artesanal no como tradicionalmente lo conocemos nosotros aquí.